de pensamiento de miedo. Antes hablábamos del alimento psicológico, pero también mencionar que es muy importante ser conscientes el alimento psicológico que aportamos nosotros a los demás, porque nosotros también somos fuente de alimento psicológico. Y bueno, y como tú mencionabas, sí, hay muchas personas que les gusta que la asusten y les gusta consumir el morbo, el miedo, el terror y el caos, justamente porque eso a veces las hace sentir vivas, ¿no? Porque esas emociones que brotan en el cuerpo les da una sensación de intensidad, ¿no? Viste también muchas personas que buscan deportes extremos, ¿no? Es decir, voy a con un globo aerostático y voy a escalar la Aconcagua. Ahí hay un tema de adrenalina, de pronto es como, se me ocurre algo y tú me vas a decir que tú eres el experto, como que están en una frecuencia de cortisol, o sea, en su vida, de pronto en su vida personal tienen la situación que los lleva a generar mucho cortisol y por eso mismo buscan tanta adrenalina, pero resulta que por eso les gusta, no sé, las noticias trágicas, los temas difíciles, porque aquí tratamos noticias, pero tratamos de hacerlo, como les decía ahorita, con realismo consciente y eso sí, tratando de que la gente no se asuste, sino mirando 360, toda la cara completa. Pero hay gente que en cambio le gusta es donde le asusten, donde, mejor dicho, hasta digan, este es el bueno y este es el malo y no sé qué, a la gente le gusta eso. La lucha, la pelea, la discusión. Sí. ¿Sí? Y tiene mucho que ver con esto de recibir adrenalina, cortisol, que se incremente la serotonina, porque se producen cambios químicos en el cuerpo. Pero para ser, bueno, más profundamente o más sencillamente, yo lo relaciono con un apego hacia el afuera, un apego hacia el mundo de los sentidos. Es decir, que tiene mucho que ver también con los miedos. ¿Por qué tiene mucho que ver con los miedos? Porque cuando una persona no va hacia adentro por miedo, porque quizás el mundo emocional que tiene esa persona tiene muchas heridas, entonces no va hacia adentro, ¿qué hace? Va hacia afuera. Entonces va a buscar cosas de la afuera, que puede ser esto, ¿no? Adrenalina, cortisol o reconocimiento, atención de las demás personas. Pero ¿qué pasa? Cuando no recibe el reconocimiento, la atención, la persona se frustra. Y ahí hay un miedo, el miedo a no ser atendido, el miedo al rechazo. O sea, todos miedos que son psicológicos, porque aquí ya no estamos hablando de miedos físicos. Pero tiene que ver con un apego. De hecho, la teoría budista de por qué existe el miedo menciona esto, ¿no? Que siempre que haya aferramiento, siempre que haya apego, va a haber miedo. ¿Por qué? Porque vas a tener miedo de perder lo que tienes, ¿no? Entonces, esto de los deportes extremos y de buscar cosas en el afuera tiene que ver con, primero, tener esta separación de fuera y dentro, ¿no? Que eso lo habíamos mencionado en el segundo punto del sistema de pensamiento falso, los juicios duales. No hay fuera dentro, todo está integrado con todo, ¿no? Entonces, pero si solamente veo el mundo del afuera y quiero ir hacia afuera y buscar cosas en el afuera, entonces voy a buscar esa adrenalina afuera. ¿Por qué? Porque no soy capaz de buscarla hacia adentro. Adentro. Y la salida está siempre hacia nuestro interior, Sandra. Es que ese es el proceso y esa es la prueba. De hecho, eso que acabaste de decir es muy poderoso porque dice, por ejemplo, John Mesa, buena tarde para todos. Si lo que nos diferencia de los animales es la conciencia, entonces, ¿por qué sucede lo que sucede? ¿Qué hay en el inconsciente colectivo que no permite actuar diferente? Me encanta esta pregunta y me parece valiosísima, John, porque es que esa es la prueba que está viviendo la humanidad. Eso es lo que hay gente que no me entiende, pero yo sé que Mariano sí me entiende cuando les digo tenemos que lograr una masa crítica, tenemos que elevar la frecuencia. ¿Qué es elevar la frecuencia? Lo que hablaba Jesús, la supraconciencia, purificación de pensamientos, donde yo empiezo a buscar el reino dentro de mí para poder verlo afuera. ¿Qué quiere decir eso de buscar el reino dentro de mí? Donde yo empiezo de verdad a cambiar incluso mi propio comportamiento en torno a sembrar cosas buenas porque sé que por ley de correspondencia de principios universales eso mismo va a llegar a mí. Entonces, John, no pierdas la esperanza. Lo que estamos es haciendo la tarea, buscando que más gente eleve
el entendimiento, ¿sí? Porque no quiere decir que quien está en un proceso distinto es porque es bueno o malo o peor o mejor, no, simplemente estamos en procesos distintos de conciencia, pero queremos que más gente entienda este sistema de pensamiento falso que nos explica, por ejemplo, Mariano, el origen incluso de muchas de las guerras que estamos viviendo, Mariano. Sí, 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 muy, muy interesante incluso, muy interesante la pregunta de John Mesa, que, claro, ¿qué es lo que hay en el inconsciente? Eso es la respuesta a todo, ¿qué es lo que hay en el inconsciente colectivo que nos hace ver esto que sucede? Y bueno, hay ego, hay mucho ego, hay mucha confusión, hay muchos deseos de poder, hay falta de amor, y hay sobre todo sistema de pensamiento falso, ¿no? Básicamente es eso lo que hay. Sanando todo eso, bueno, y eso generó la conciencia de separación. No nos vemos unidos, nos vemos separados. Porque si todas estas personas que están en conflicto supieran que el daño a uno es el daño al otro, en una reunión se darían la mano, se abrazarían y dicen, bueno, dejamos todo, dejamos los misiles, dejamos todo. Pero no hay eso. ¿Por qué? Porque hay ego, hay deseos de poder, hay deseos de acumulación, todo lo que hemos visto, bueno, y el sistema de pensamiento falso que, de todas formas, para mencionarlo a nuestro amigo John, va cayendo, se va disminuyendo poco a poco, ¿bien? Porque si tomamos la humanidad de hace miles y miles de años, antes las guerras eran, bueno, había muchas más muertes que ahora, o sea, vamos de a poco, avanzando muy de a poco, ¿no? Hay una Sí, y de esperanza. unas formas terribles, ¿no? Eran unas formas terribles. Sabemos que es muy duro el tema de la guerra actual, pero es cierto y coincido contigo. La violencia que se vivía hace cientos y miles de años no tiene ni siquiera punto de comparación con la violencia que hoy nos aqueja. ¿En qué Exacto. sentido? Queramos que no, y gracias a Dios ha disminuido. O sea, sí que hemos logrado una evolución humana, pero todavía falta, porque todavía se sigue generando mucho sufrimiento y mucho dolor en el mundo. Y la prueba está justamente en la conciencia. El día que los seres humanos comprendamos que esa es la famosa prueba de conciencia para vivir en el paraíso o para seguir en el infierno, yo creo que ese día es que vamos a empezar cada uno de verdad a preocuparnos por mejorar, porque creo que lo que nos falta, Mariano, en el mundo es comprensión, ¿sí? Comprensión de muchos mensajes muy importantes que nos han llegado desde Jesucristo, desde Buda, desde todas las personas muy, muy ascendidas, eh, teniendo en cuenta que yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero respetando también todas estas otras culturas que en otros puntos geográficos del mundo tienen su propia fe. La respeto porque precisamente no creo en el concepto de separación, yo creo en el concepto de cooperación y creo que todos lo necesitamos, Mariano. Sí, sí, totalmente. Aparte, el mensaje de Jesús fue muy, pero muy, muy potente. Es actual, ¿no? Muy actual. Y nos hace muy bien, nos hace muy bien. Pero bueno, si quieres, podemos pasar a algunas recomendaciones prácticas Para sanar el miedo, claro. para sanar Ok, el miedo, perfecto. ¿no? O Sí. sea, hay algunas generales, como decíamos la otra vez, ¿no? Que vimos en el anterior programa, que vimos la reprogramación de la mente subconsciente. Hay algunos quirúrgicos, métodos quirúrgicos, es en terapia reflexiva observar y definir el miedo en particular, porque claro, el autoconocimiento nos permite saber cuándo nuestro organismo activa el modo de alerta, y esto está vinculado a nuestra programación. Entonces, en terapia eso se puede tratar, ¿no? Hay algunas acciones. Yo siempre en reprogramación también de la mente subconsciente recomiendo afirmaciones por la mañana y por la noche, que tienen que ver, o sea, específicamente qué afirmaciones se pueden hacer para cuando una persona tiene miedo. Muchas vinculadas con el tema del soltar y con el desapego. Muchas también con el tema del presente, para poder vivir el presente, para poder soltar el pasado y el futuro. Muchas para la negatividad, para el drama, también para el miedo a la muerte, que mucha gente lo sufre, para que son ya miedos específicos, miedo a la soledad, para la creencia en el daño, para superar el fracaso,
para superar Sí. la idea de pérdida, la idea de desgaste. Esas son afirmaciones puntuales que se pueden hacer.